Buena tarde, buena noche, buen día, a la hora que me escuche. Una vez más está en el podcast de Oxcart. Y como en una ocasión anterior, pues me gustaría comenzar añadiendo a lo que dije el episodio anterior. Y en ese caso de decirlo, el episodio fue muy pesado. Fue hasta cierto punto muy tedioso de digerir porque los datos técnicos son demasiados. Por eso es que simplemente puedo hacer una acotación pequeña. Ya sabemos más o menos cómo fue el progreso de la escalada en la producción de armas nucleares en los años 70 y 80. Eh, Sin embargo, eh, hice ese episodio pues para que usted lo pudiera omitir si considera que es demasiado pesado. Entonces, pues esta tercera parte va a ser un poquito más dinámica, un poquito más, pues digamos, más al punto. Tenía que exponer esta segunda parte por cuestiones de pues tener una mejor comprensión del tema, pero pues bueno, es su completa prerrogativa. Si usted decide escuchar ese segundo episodio o no, yo le recomendaría que lo escuchara porque en primera es mi canal y me favorece que lo haga y no voy a mentir al respecto. Me gusta que escuchen todos mis podcasts y toda la información que viene en ellos. Y la segunda razón pues es que tiene una mejor comprensión del tema. Ahora, respecto a lo que se va a tratar en este tema, quisiera decir que en este momento, al momento de hablar en el futuro, pues hay muchas cosas que son delicadas, ¿no? Todas estas nuevas tecnologías de las que vamos a hablar en este momento, pues se pueden ver opacadas de un momento a otro. Esta información pues es únicamente la que tenemos pública. Muy seguramente hay información por debajo de la mesa que no podemos comenzar a entender o ver porque pues es información muy delicada, ¿no? Entonces pues me voy a meter ya al tema como debe de ser y pues vamos a hablar justamente del futuro de la guerra nuclear. En este sentido me gustaría ser bastante claro respecto a la diferencia que estamos viendo muy marcada. Y sería un poco como ¿por qué terminó la era de los caballeros? ¿Por qué terminaron pues esta clase guerrera especialista en Europa? Y pues es simplemente porque se introdujo un nuevo concepto doctrinal y una nueva tecnología, que son las armas de fuego. Las armas de fuego pues obviamente son su propia bestia, van a perforar cualquier placa de acero o de metal o cualquier otro tipo de compuesto que tú puedas poner encima de una persona, pero pues no me voy a adentrar en ese dato técnico. El por qué las estructuras de la nobleza europea cayeron es esencialmente porque los ejércitos se aburguesaron. Y tienes a ejércitos profesionales que pueden, digamos, en cierta manera suplir la necesidad de especialización. Simplemente tienes más soldados entrenados en una tecnología nueva, pues obviamente las cargas de caballería, los propios caballeros se vuelven algo obsoleto. Y este es el tipo de cosas que estamos viendo en estos momentos. Y aquí viene, creo que lo que el futuro depara no es necesariamente algo malo, pero tampoco es algo que sea precisamente esperanzador. Y aquí voy a hablar específicamente de las armas hipersónicas. Ahora, yo en lo particular, y lo he de decir así, me parece que se ha exagerado un poco todo este tema. Un arma hipersónica puede tener dos variantes: un planeador hipersónico y lo que llamaríamos un misil de crucero hipersónico. En una ocasión anterior yo hablaba de cómo un misil de crucero pues es un misil que en realidad es un avión desechable con una carga explosiva muy grande. Entonces este misil va a volar muy cerca de la superficie y va a volar en una trayectoria que es muy difícil de seguir. Al hacerlo a una velocidad superior a 6 veces la velocidad del sonido, obviamente el factor de cercanía con el terreno evita que ciertos sistemas
de defensa aérea y que ciertos sistemas de rastreo no puedan ver tan cerca de la superficie terrestre. Para este sentido y en este caso yo quiero hablar de lo que es un radar del horizonte visual. Estados Unidos y Rusia tienen instalaciones muy grandes, donde una antena de radar puede ver 300 o 400 kilómetros hacia adelante. Aquí el problema es, cuando tú tienes un radar que mira en un punto fijo, la superficie de la Tierra va a tener un efecto, y después de 50 kilómetros se acaba el alcance visual. El horizonte ya bloquea la señal hacia más abajo. Entonces, ¿qué sucede? Muchos países o muchas potencias militares lo que hacen es tener sensores en el espacio. Sin embargo, estos sensores en el espacio pues trabajan mejor simplemente porque su entorno es mucho más frío. Entonces, tienes un radar en tierra, tienes un sensor térmico en el espacio y los dos se complementan. Al momento en el que tú dependes de estas dos tecnologías, también al mismo tiempo te estás limitando. El radar puede ver nada más 50 kilómetros, pero si estás enfrentando un misil balístico va a verlo a 400 o 300 o 1000 kilómetros dependiendo de la trayectoria que tenga ese misil, ¿no? En el caso del satélite, obviamente va a estar viendo también hacia el horizonte de la Tierra cualquier señal que pudiera programarse dentro de su matriz como una señal infrarroja peligrosa. ¿Qué sucede con los misiles de crucero hipersónicos? Al mismo tiempo, se aproximan a su objetivo a una altitud que el radar no puede ver y al mismo tiempo vuelan tan bajo que no los puede rastrear un satélite. Ahora, los satélites de los que yo les estoy hablando, esos satélites térmicos de alerta temprana, pueden detectar muchas cosas. Pueden ver la superficie de la Tierra también y pueden revisar si existe una señal infrarroja que pudiera considerarse un misil. Entonces, ante una variedad de variables, válgame la cacofonía, cuando tiene suficientes datos, el radar inmediatamente emite una alerta al Comando Central de Defensa Nuclear en el caso de Rusia o en el caso de Estados Unidos. Hace algunos años estos sensores todavía eran muy viejos, o sea, Rusia tenía un problema ahí, ya ha comenzado a reemplazar sus satélites infrarrojos, ya ha comenzado a reemplazarlos por unos más nuevos de frecuencia de radar milimétrica, desde el espacio, con baterías nucleares. Son cuestiones muy... que antes nos preocupaban más el tema de la seguridad de los sensores porque eran viejos, pero a fechas recientes tenemos ya equipo más avanzado revisando de los dos lados de las dos grandes potencias nucleares, ¿no? China tiene su propia flotilla, en el caso de Europa, Francia y Reino Unido todavía dependen pues de la capacidad de coordinarse con el resto de sus aliados. Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos, Francia y Reino Unido son aliados, entonces todos dependen de los mismos flujos de información, ¿no? Y ahí viene la cuestión de las potencias nucleares no declaradas. En el caso de países como India, como Pakistán, como Israel, como Corea del Norte, pues tenemos países que no pueden invertir tanto en la detección secundaria de estos objetos. Al momento en el que el misil hipersónico se introduce, el misil de crucero hipersónico, este se lanza desde una plataforma móvil. Entonces, los sensores que tú tienes en el espacio no pueden detectar estas señales infrarrojas porque son móviles. Entonces funcionan con un cierto tipo de sensibilidad, con un cierto tipo de energía, con un cierto tipo de frecuencia química que pudiéramos llamar en la combustión. No es lo mismo quemar queroseno, digamos, no sé, 100 toneladas de queroseno, que quemar 100 toneladas de algún tipo de parafina, que es más o menos uno de los
o dos de los tipos de combustible de cohetes más comunes, ¿no? Y lo más importante, y que creo que es en donde viene justamente lo que estaba tratando en este momento, hay países que no cuentan con estos sensores. Entonces, al momento en el que introduces un misil de crucero que se puede disparar desde un avión, desde un barco, desde un desde un misil más pequeño, lo que tienes es la capacidad de sorprender a tu enemigo de forma más rápida. Ahora, Estados Unidos al final, a finales de los años 70 introdujo el misil Pershing II. Ya habíamos hablado de este misil, de cómo es una cosa bastante terrible. Y había dos variantes. Una variante que era la de penetración de tierra, de las que yo ya les había hablado con anterioridad. Y la otra era una variante con un planeador hipersónico. Este es el segundo tipo de tecnología que va a cambiar la fórmula, porque tenemos de nuevo una situación en la que el misil se dispara y puede mover su trayectoria al momento en el que está volando hacia su objetivo. Ahora, hay mucha controversia respecto a qué tan efectivo es esto. Supuestamente, el planeador hipersónico se dispara, llega a un borde entre el espacio y la atmósfera terrestre y de ahí puede moverse. Es cierto, es posible, ya se ha demostrado que es científicamente posible. Sin embargo, hay un pequeño problema. Si yo tiro una curva en béisbol a 60 kilómetros por hora, pues obviamente la S puede ser más pronunciada porque la deflexión de energía es menor. La fuerza directa o la fuerza lineal no es tan imponente como sería la fuerza a un tiro a 90 o a 100 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, aquí vienen las dos grandes desventajas del planeador hipersónico. En esencia, es un ala delta que vuela entre la atmósfera terrestre y la atmósfera, y ahí se mueve en zigzag, para arriba, para abajo, como sea. Sin embargo, volumétricamente ocupa más espacio. Entonces, no tienes planeadores hipersónicos que tengan la capacidad de reentrada múltiple, como serían los misiles que mencionábamos en episodios anteriores, en donde un misil como por ejemplo el SS-18 Satan podía llevar 36 cabezas nucleares diferentes en un solo disparo, ¿no? Como son más grandes, como requieren más material, como requieren más, digamos, un tipo de flujo de información, como requieren un montón de cosas más, pues obviamente son vehículos más grandes. Y aquí es en donde vienen los problemas de misiles como el DZ-HZ chino, el planeador hipersónico, o el planeador hipersónico Avangard de la Federación Rusa. Son este tipo de vehículos. Y lo que estás haciendo es generar un detrimento dentro de tu fuerza nuclear. Ahora, un misil balístico intercontinental como el que podríamos ver en el DF-41 o en el SS-18 o en el en el RS-24 o el RS-28, todos estos misiles terminan descompensándose porque se diseñan para aportar varias cabezas nucleares y terminan reemplazándola con una de menos potencia. Ahí viene la otra cuestión. Un misil balístico intercontinental tarda en promedio 23 minutos para llegar a su objetivo desde que es disparado. Entonces, no es cierto que las armas hipersónicas sean más rápidas que los vectores convencionales que ya existen. Sin embargo, atacan precisamente en lugares o en posiciones en donde los sensores tienen más complicado detectarlos. Ahora, esta es la parte nuclear. Ha habido una serie de aparentes despliegues de nuevos sistemas de armas que son hipersónicos y que son convencionales. Yo no quisiera hablar demasiado de esto porque realmente todo es tecnología experimental. Sabemos que los rusos han probado con éxito el sistema Zircon
Sabemos que han probado con éxito el sistema de nombre Kinsal. No quisiera demasiado hablar de esto porque, por ejemplo, en el caso del Zircon, pues estamos hablando de un misil de crucero antiguo que supuestamente se puede lanzar desde un barco, pero pues obviamente es un misil que requiere de una celda especial y no sé cómo vaya la producción de eso. Sé que se ha probado en una plataforma experimental, pero no sé si en un futuro a lo mejor pudiera desplegarse en una batería terrestre o a lo mejor pudiera desplegarse en un nuevo buque de guerra. Por lo que sabemos, la clase líder, que era la que iba a aportar estos nuevos misiles, pues simplemente está congelada. No sabemos si va a seguir en producción, no sabemos si van a retomar el programa en algún momento, pero por lo menos en el caso del Zircon no tenemos claro en dónde se va a desplegar. Es un misil de crucero, no sé si vaya a ser una realidad material en estos siguientes años, probablemente sí. Y por el otro tenemos el sistema Kinsal, que es pues yo no diría que es un arma hipersónica, porque por concepto es más bien un misil balístico que se dispara desde un avión. Muy pequeñito, es un misil balístico muy pequeñito, pero en esencia es eso. De hecho, si nosotros nos fijamos, este sistema, el de F-21D, que es el que le permite a la Marina China atacar con un misil balístico un portaaviones, realmente no es un planeador hipersónico ni es un misil hipersónico, simplemente es otro tipo de vector, ¿no? Y aquí viene la cuestión de que estamos hablando ya de una situación diferente en el caso de Estados Unidos, porque esta variedad de programas que tienen parecen no haber dado resultado todavía. Tenemos este programa que es el Common Hypersonic Glide Body, que es el cuerpo hipersónico común, que se ha probado ya con éxito en un cohete comercial y que aparentemente le daría a la Marina, a la Fuerza Aérea, al Ejército de Estados Unidos, pues desplegar una multitud de soluciones hipersónicas utilizando una misma arquitectura estructural, ¿no? No sé qué resultados vaya a tener este programa, por lo que sé no hay una necesidad de hacer una aplicación experimental ya realmente. También por otro lado pues vemos estos nuevos conceptos del AGM-183 Arrow, que sí es un misil de crucero que se lleva en un bombardero muy grande, que se lleva hacia su objetivo y que se dispara, ¿no? También por ahí tenemos un programa del ejército de Estados Unidos para crear una ronda de artillería hipersónica que pues realmente no podemos saber bien a bien si pudiéramos llamarlo de esa manera, ¿no? Hay una cuestión ahí con el tema de de los cañones de riel. No sé si vaya a ser una aplicación que veamos en un futuro tampoco. O sea, yo por lo que puedo ver, por lo que puedo decir, este cañón de 32 megajoules que va de sistemas de desarrollo, pues simplemente no va a tener una aplicación como la que pensábamos, y que de hecho la Marina de Estados Unidos está prefiriendo mejor usar un propelente químico en lugar de un cañón de riel. No sé qué vaya a pasar. Honestamente, yo creo que la tecnología todavía sigue estando bastante lejos de lo que estamos pensando. Se ha dicho que pues se ha desplegado en algunos momentos, en algunos lugares. No lo sé bien a bien. Creo que tenemos que ser cuidadosos respecto a qué llamamos un arma hipersónica, como por ejemplo, y lo decía en el caso del Kinsal, no me parece que sea un arma hipersónica. Me parece que es un misil balístico. Me parece que es una buena solución. Me parece que es algo correcto, por lo menos para la doctrina de defensa que tiene Rusia, pero a mí en lo particular me incomodaría llamarlo así. Porque si nos atenemos un poco a esas cosas, Israel ha desplegado un misil muy similar y no sé si pudiera yo llamarlo de esa manera. Este sistema que ellos denominan el Rampage, que pues es en esencia un misil Arrow adaptado a la función, bueno, un misil de pruebas Arrow adaptado a la función antibúnker, yo no sé si la llamaría un arma hipersónica. Creo que sí son cuestiones diferentes. Creo que el Kinsal se parece más a ese concepto de lo que esencialmente la propaganda rusa, bueno, las noticias rusas en algún momento dicen, ¿no?
Lo que sí puedo decir es que las armas hipersónicas pues introducen un tipo de fórmula diferente a todo esto. Eh, sí, generan unos ángulos de ataque diferentes, generan un tipo de contramedida diferente sobre la que hay que buscar una solución. También hemos visto que obviamente ha habido una carrera armamentista en este sentido. Creo que vamos a ver el sistema THAAD Extended Range desplegado a finales de la década. Creo que las variantes del misil Arrow, precisamente israelíes, también van a cambiar esa situación. Pero realmente estamos ante una tecnología que en este momento es incipiente y que en realidad, si lo vemos en perspectiva, está, digamos, depredando los presupuestos de defensa. O sea, es demasiada la cantidad de dinero que se tiene que invertir para tener un vector de este tipo. Yo creo que no por nada Europa se ha mantenido tan al margen de esto, digo, aparte de una política de defensa completamente errática que ha imperado ahí desde hace mucho tiempo. Creo que también esta situación en la que sí se cuestiona mucho la utilidad de esto. Yo no sé qué pensar, honestamente me parece que sí va a ser una tecnología factible, pero que creo que en esta escalada entre las potencias pues simplemente no va a ser una idea razonable mantener un arsenal grande de estas cosas, ni en el vector nuclear ni en el vector convencional. Y ahí viene la otra cuestión. Hace rato justamente hablaba de todo de todas las contramedidas respecto a las armas hipersónicas, y ese es el otro componente que viene, que es el de los escudos antimisil. De momento yo diría que podríamos llamarlo de esta manera. Hay dos tipos de sistema antimisil. Uno que usa cabezas nucleares, que pues prácticamente se reduce el sistema A-35, A-135 y A-235 de la Federación Rusa. Estos sí obviamente son sistemas que yo diría que son de defensa contra misiles balísticos, pero son nucleares. Entonces los efectos de esto no sé cómo tomarlos. Una explosión nuclear fuera de la atmósfera o cerca del límite con la atmósfera, pues es una explosión nuclear que no está contenida por eso, que no está contenida por la atmósfera terrestre presionando millones de toneladas de aire sobre él. Entonces, al momento en el que en este sentido tenemos un sistema de defensa antimisiles nuclear, pues también tenemos la capacidad de inducir un pulso termonuclear o un pulso electromagnético fuera de la atmósfera y dañar tu propia infraestructura de telecomunicaciones, electrónica y toda esta parte, ¿no? No me gustaría que así fuera. Ya ha habido una prueba al respecto en Estados Unidos, que ya era la que habíamos comentado en un episodio anterior, y yo no creo que esto sea una buena idea. Creo que los rusos la han desplegado sí de verdad porque tienen la capacidad de hacerlo y porque en ese sentido no tenían de otra. Tenía que explotar este recoveco que decía el tratado de contramisiles balísticos, que justamente indicaba que pues se podía desplegar un sistema de defensa contra misiles balísticos en la capital de cada país. No me gustaría decir que es algo completamente inútil. Creo que es un recurso de última digamos, un recurso de última manga, como podríamos decirlo así. O sea, ya es el plan F o E después del A, B, C y D, todas estas cosas que pudieran pasar en un intercambio nuclear. Creo que es mejor tenerlo que no tenerlo, pero pues el hecho de que sea nuclear sí cuestiona mucha de su utilidad, por lo menos en un intercambio inicial. Digo, de hecho, imagínense cómo se la llevarían los propios radares del sistema de defensa aérea de Moscú intentando dilucidar qué está pasando en medio de una explosión nuclear. Creo que es delicado, creo que es difícil, creo que es complejísimo, y ahí es en donde viene la otra cuestión. En el caso de un sistema de misiles balísticos convencionales, pues tienes que tener un sistema cinético que golpee al proyectil en sus etapas de vuelo. Aquí obviamente el despliegue de sistemas antimisil sí es muchísimo más sensible. Ahí sí yo creo que la tecnología es factible y ha demostrado ser más que factible y rentable, y creo que en este caso el sistema de defensa de misiles balísticos que tiene la OTAN es por mucho el más avanzado. Ahora, la capacidad
que tiene un sistema de misiles balísticos, pues depende en buena medida de la capacidad del misil inicial. Estos sistemas de misiles usualmente están diseñados para misiles balísticos intercontinentales. Entonces va a haber 3 fases básicas de ascenso, 3 fases básicas de vuelo que va a tener un misil balístico. La primera va a ser la fase de ascenso, en donde el misil está acelerando a una velocidad impresionante y que pareciera pues en cierta manera la fase más vulnerable del misil, porque pues obviamente está escalando su velocidad, obviamente está dentro de la atmósfera terrestre, está sobre territorio enemigo y teóricamente pues podrías golpear ese misil con, se han experimentado con láseres, con por ahí una prueba con un misil aire-aire. Se ha trabajado en la hipótesis de a lo mejor dispararles con un cañón de riel, a lo mejor en algún momento también interceptarlo desde el espacio, que eso ya no está permitido por el Tratado del Espacio Exterior, y todo este tipo de cosas. Esa es la fase en donde es muy difícil hacer una intercepción, es la más difícil de todas porque el objeto se está acelerando y está acelerando muy rápido. Algunos oficiales rusos han dicho que no les gusta la idea de un misil balístico en la OTAN porque todavía es factible, por lo menos matemáticamente, generar una solución de intercepción en esa fase de ascenso. No sé qué pensar, creo que un misil más pequeño a lo mejor sí podría acelerar y interceptar a un misil que está en la fase de ascenso, pero me parece que es complicado, por lo menos. Y ahí es en donde viene, digamos, la fase ideal. Ya sea que estemos hablando de un misil balístico intercontinental o un misil balístico de rango intermedio, este va a tener una fase en donde vuela hacia su objetivo ya con la pura energía cinética del proceso de ascenso. En ese sentido, esta fase que llamaríamos la fase media, pues va a ser la fase ideal para hacer la intercepción. ¿Por qué? Porque usualmente el misil balístico va a estar en una parte de la atmósfera en donde va a ser mucho más difícil que se va a esparcir más el material nuclear, por ejemplo, en dado caso de que lo interceptes en esa fase. En ese sentido, nada más hay un sistema que ha podido y probado ser capaz de hacer eso, y es el Ground Based Midcourse Defense, el GMD, de la Agencia Antimisiles de Estados Unidos. El programa de vuelos y de intercepciones que ha tenido este sistema ha sido cuando menos, por lo menos en lo que yo diría inconsistente. O sea, en algunos momentos ha logrado una intercepción real, una intercepción práctica, y en otros momentos ha sido difícil hacer el rastreo, ha sido difícil hacer pues cierto tipo de cosas, ¿no? O sea, en ese sentido, la fase intermedia va a ser importante porque está en un lugar muy frío de su fase de vuelo, y es posible contrastar esa parte, es posible detectarlo usando un radar, es posible detectarlo usando a lo mejor un sensor infrarrojo, porque realmente no hay nada que pueda interferir con ese tipo de señales electrónicas, ¿no? Entonces, para el Ground Based Midcourse Defense ha sido complicado hacer la intercepción. Sin embargo, el concepto creo que es factible, y el simple hecho de que se haya logrado la intercepción en algún momento pues es un indicativo correcto. Sin embargo, viene otra parte de la fórmula, que es la que muchos de nosotros o muchos de las personas que son especialistas en estos temas, yo soy meramente un aficionado, entendemos de forma un poquito más pues digamos pesimista, y es que en el caso de un misil con vehículos de reentrada múltiple, muchas veces tienen señuelos, que son un globo de Lexan, que es un tipo de tela brillosa, muy brillosa, parecida al papel aluminio. Este tipo de señuelos van rellenos de helio o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, al momento en el que tú haces la intercepción en esa fase,
tienes que procurar golpear cada cabeza que viene volando hacia tu dirección. Entonces puede ser un señuelo, y si es un señuelo va a ser muy difícil o va a ser antieconómico que tú le pegues con un solo misil. La otra es que en un vehículo de reentrada múltiple tienes el problema de que necesitas por lo menos un par de interceptores por misil para garantizar el derribo de cada cabeza. Entonces, hace rato yo hablaba del sistema SS-18 Satan, en el que es el que tiene el récord, en el que se han desplegado hasta 36 cabezas nucleares en un solo misil. Ahí serían 72 misiles. Y no son cualquier misil. Es un misil que va metido en un silo adentro de la Tierra, que pues es prácticamente un cohete espacial que se dispara y que tiene una cabeza interceptora para destruir las cosas dentro o fuera de la atmósfera terrestre. Para países que no tienen un arsenal nuclear tan grande como pudiera ser a lo mejor Corea del Norte, como pudiera ser a lo mejor Israel, un sistema así sí es efectivo. Pero para un país como Rusia, que despliega un sistema de misiles con vehículos múltiples de reentrada, pues eso es más difícil. No diría que es imposible, de hecho creo que eventualmente vamos a ver que el Ground Based Midcourse Defense se ve complementado con sistemas desplegados por la Marina de Estados Unidos, en particular una evolución del sistema SM-3, y creo que en algún momento quizá eso sí sea factible. Va a ser muy costoso, van a ser cientos de miles de millones de dólares, pero creo que es factible. Ahí viene la otra cuestión. Israel tiene un sistema llamado el Arrow 3 que pudiera tener la capacidad de intercepción en la trayectoria media. No sé qué pensar. Aparentemente sí ha sido exitoso y aparentemente ya se está desplegando precisamente para ese tipo de amenazas. Creo que sí es real. Creo que los israelíes no tendrían por qué mentir al respecto, pero pues habrá que ver. Bueno, ojalá que no, porque implicaría una guerra nuclear o una guerra que implique misiles balísticos y eso es una cosa horrible. Pero es posible que sí exista ese segundo sistema, que es el Arrow 3, que permita que pase esto. La tercera fase es la fase de reingreso, en donde el misil viene cubierto, si viene de una trayectoria exoatmosférica que salió del planeta Tierra y está reingresando, va a venir cubierto de plasma y ningún radar, ninguna señal más que térmica pues va a poder detectar eso, y es como intentar ver a través de un popote a un pájaro que vuela a 40 veces la velocidad del sonido. Entonces eso es muy difícil de hacer. Por otro lado, pues esta es, digamos, la parte más sencilla, pues porque teóricamente puedes hacer la intercepción de forma bastante más sencilla. Necesitas tener un proyectil que desarrolle una velocidad tremenda para hacer la intercepción, pero también pudiera ser factible. Aquí pues en esta parte de cualquier sistema antimisiles pues tenemos una variedad. Tenemos por ahí el sistema aterrizado del Aster 30, bueno, el sistema de misiles Aster europeo, SAM PT me parece que se llaman en la versión terrestre. Tenemos el sistema Patriot, los sistemas Arrow 1 y Arrow 2 funcionan en esta parte del vuelo. Los Patriot, tanto la evolución 2 como de número 2 como la evolución de número 3 operan en este lugar, ¿no? El sistema Experimental METS también lo hacía en esta fase del vuelo. El sistema S500 Prometei está diseñado para este tipo de amenazas. El sistema el S400 también tiene una capacidad limitada. El sistema S350 también tiene una capacidad limitada, y el S300BM pudiera tenerla, pero creo que las condiciones en las que se tiene que prestar son muy directas. El sistema también, el Stunner israelí, esto que llaman la onda de David, también opera en esta parte de la intercepción. Ahí sí son muchos más dispersos. El sistema Aegis es el que quizás sería el más común de todos, y a lo mejor el sistema, el que tiene la fragata de Seven Provincial, a lo mejor ese también pudiera ser el SAM, no me acuerdo cómo se llamaba, Smart Tele.
a lo mejor este tipo de radar también pudiera dar una solución de este tipo, ¿no? De ahí en fuera creo que estamos hablando de una situación en la que el sistema de misiles balísticos sí es factible, sí se han probado varios sistemas con éxito, y pues quizá veamos cómo eso es un factor para precisamente el despliegue de misiles de una sola cabeza, ¿no? Creo que eventualmente va a haber más acuerdos de desarme nuclear, y esos acuerdos de desarme nuclear pues van a dejar los arsenales más susceptibles a ser interceptados por este tipo de sistemas. Lo que creo que va a ser más preocupante es justamente la capacidad de hacer un ataque decapitante usando tu propio arsenal nuclear, y en ese sentido lo que hemos visto con la cabeza W78, en donde Estados Unidos ha mejorado la precisión de la cabeza y ha multiplicado la capacidad de atacar posiciones fortificadas, pues va a ser un factor importante en el futuro. Y es toda una trama muy, muy, digamos, intrincada. En algún momento, que fue en el año 2008, me parece, un bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos transporta sin saberlo 6 misiles nucleares AGM-129. Y pues se decide crear un nuevo comando para gestionar este tipo de armas, porque pues había habido un incidente de negligencia muy grande. También en algún sentido un paquete de refacciones de helicóptero llega a Taiwán y resulta que es ese equipo de un misil nuclear, y pues las autoridades de Taiwán regresan ese lote de tecnología a Estados Unidos, y pues estos dos incidentes detonan la creación del Global Strike Command. Eventualmente Rusia responde con la creación de las fuerzas aeroespaciales de Rusia, y tenemos ahí una reorganización de los vectores nucleares en estructuras mucho más concentradas y especializadas. Al mismo tiempo, todos los sistemas de vigilancia se coordinan, tanto en el Global Strike Command como en las fuerzas aeroespaciales. Entonces, comenzamos a ver este tipo de reorganización, y también al mismo tiempo entra la presidencia Barack Obama y se negocia el tratado New START, o no diría START 3, pues START 3 porque no se llama así, o sea, realmente se llama New START, en donde se acuerda una disminución de los arsenales nucleares que en ese momento despliegan Rusia y Estados Unidos. Los estratégicos, porque ya habíamos hablado en este sentido en otro momento, ¿no? Y ahí viene, yo creo que una de las jugadas de la geopolítica más raras que he visto, porque Rusia termina un programa de modernización nuclear y Estados Unidos comienza un programa de seguridad al mismo tiempo. Y ahí es donde vemos que en ese sentido la Marina de Estados Unidos comienza a diseñar algo que la Federación de Científicos Nucleares de Estados Unidos llama un superdetonador, por ponerlo así. La palabra en inglés es superfuse, en donde el vuelo terminal de una cabeza W78 que ingresa a la atmósfera terrestre es W76, perdón, se hace con mucha más precisión, y no solo eso, permite bajar en buena medida la potencia de la bomba nuclear y aún así atacar un objetivo fortificado como pudiera ser un centro de comando como el que existe en los Urales en Yamantau, o como el que existe en la residencia presidencial de Putin, ¿no? Algunas otras posiciones, algunos búnkeres de control en Kaliningrado, ese tipo de cosas, sí permitiría esta nueva cabeza nuclear atacar con más precisión, con menos potencia, con mucha más efectividad, y podría permitir a la Marina de Estados Unidos hacer un ataque decapitante de esa manera, ¿no? En ese aspecto también preocupa mucho el despliegue del bombardero B-21 Raider y del nuevo misil furtivo nuclear de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, porque pues permitiría teóricamente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos tener la capacidad de atacar
a Rusia con mucho menor tiempo de alerta. O sea, recordemos que los sistemas de rastreo están ahí, que es posible ver un misil de crucero, pero aquí viene el problema de que si es furtivo, pues obviamente esa es la labor mucho más difícil, ¿no? También por otro lado, este tipo de despliegues ha comenzado a permitir a la Fuerza Aérea de Estados Unidos tomar sus cabezas más potentes, sus cabezas nucleares más potentes, esas sí son las W-78, que utilizarían para destruir los misiles en búnkeres que tiene Rusia. Originalmente se habían desplegado de esa manera, pero pues ahora se pueden usar en lugares más suaves, por ponerlo en este sentido, ¿no? Y comenzar a atacar grandes áreas de terreno en donde Rusia despliega sus misiles balísticos que no están en silos, sino que están en camiones, están en trenes y ese tipo de cosas. En ese aspecto habría que decir que ahí sí las armas nucleares se vuelven algo mucho más peligroso, porque la capacidad de decapitar a tu adversario se ha vuelto mucho más complicada, o se ha vuelto algo mucho más delicado, y lo hemos visto. Lo que ha hecho Rusia pues simplemente es decir, ¿sabes qué? Voy a incrementar mis tiempos de alerta, voy a cortar algunos pasos del procedimiento para lanzar una bomba, un misil nuclear o un ataque nuclear, porque estoy sufriendo una amenaza mucho más grande de la que estoy pensando. Ahora, ¿quiere decir esto que vivimos en una época más peligrosa que en los años 80 o no, 70 o lo que sea? No realmente. O sea, entendamos que un arma nuclear es una situación espectacularmente peligrosa. O sea, un arma nuclear en promedio va a matar a 120, 130 mil personas. Al momento en el que los arsenales nucleares después de la Guerra Fría pues se van erosionando, lo que podemos ver pues es que existe la menos capacidad de hacer un daño excesivo. Todavía existe la capacidad de, por ejemplo en el caso de Rusia, de destruir varias veces Estados Unidos. Pero eso es algo que es en cierto sentido un mito. ¿Por qué? Porque ningún país, ni Rusia ni Estados Unidos diseñaron su estrategia de despliegue nuclear para devastar cada centímetro cuadrado del otro país. Simplemente diseñaron su arsenal nuclear para efectuar un cierto tipo de daño económico y militar. Ahora, ¿qué diría que es lo que más me preocupa en el futuro? Era lo que estábamos hablando justamente en el segundo episodio respecto a las armas, que pudieran operar con una inteligencia artificial. Entendamos algo, las armas autónomas aún no son posibles. O sea, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos siempre han considerado que es necesario tener una persona teniendo la capacidad de decidir si ejercen una fuerza letal o no. Y por fuerza letal me refiero a matar a alguien, porque ese es exactamente su negocio, por ponerlo de esa manera, ¿no? Por muy feo que suene lo que yo estoy diciendo, pues esa es la razón de ser de esas dependencias y de esas instituciones. Entonces, las armas autónomas no son posibles, no por lo menos desde el punto de vista doctrinario en un futuro cercano. Pero las inteligencias artificiales, tomando decisiones o suplementando las decisiones de las personas, o acortando las cadenas de toma de decisión, sí son una realidad. Entonces, en ese aspecto, lo que podemos nosotros llamar el concepto de hiperguerra, que es un concepto nuevo del siglo XXI, es que en realidad las armas no son más rápidas, las armas no son más eficientes, no son más potentes. Las armas se emplean con un ciclo de decisión más estrecho y más eficiente. Y al momento en el que el uso de la fuerza letal se ve comprimido, se ve simplificado, se ve acelerado, el resultado rara vez es bueno. Y entendamos esto en particular. La parte más complicada de esto es el momento en el que las armas nucleares se hibriden con la tecnología de inteligencias artificiales. Ahora, por otro lado, yo no voy a ser catastrofista. También en ese sentido a mí me queda claro que las inteligencias artificiales pudieran comenzar a ser en algún momento obsoletos.
este tipo de vectores o este tipo de amenazas. Si tienes una inteligencia artificial que es capaz de manejar un misil interceptor, obviamente vas a tener algo que va a hacer obsoleto el misil nuclear. Si tienes una inteligencia artificial que puede tomar información de diversos sensores y construir la capacidad de discernir una amenaza, quizás estés haciendo obsoletos los misiles crucero nucleares. Quizás estés haciendo obsoletos los submarinos. Entonces yo realmente no sé qué pensar. Yo lo que puedo decir del futuro es que por lo menos la tecnología de inteligencias artificiales está dirigiéndose y está orientándose hacia un lugar. Yo no sé si las armas nucleares van a seguir siendo la amenaza que siguen siendo, pero sí me queda claro que en algún momento van a obsolecer. ¿Y cómo van a obsolecer? Pues muy probablemente a través de una tecnología años luz más avanzada. Y aquí concluye el programa. Quizá la peor herencia de las armas nucleares no sea esta capacidad de amenazar, por lo menos no a otro país, sino de amenazarnos a nosotros. Al mismo tiempo en el que toda esta estructura y toda esta infraestructura se iba desarrollando, comenzamos a crear un concepto paralelo llamado seguridad nacional. Y en pro de la seguridad nacional, para evitar tomar decisiones tan cercanas, tan peligrosas, tan difíciles y tan sensibles, es que entonces desarrollamos la capacidad de espiar a millones de personas al mismo tiempo. Quizá la peor herencia que podamos tener en el futuro, y quizá la cosa más destructiva que han hecho las armas nucleares, es subir tanto el juego que es imposible confiar en todos. Y por todos me refiero a todos, desde un niño hasta un general. Quédense en el siguiente episodio en donde vamos a hablar precisamente del tema de la seguridad nacional, de cómo las cosas están cambiando en ese sentido, de cómo eso evolucionó a ser quizá una de las estructuras más difíciles, complejas y sí, sinceramente más atemorizantes que ha creado la humanidad. Gracias. Buena noche, buen día, buena tarde a la hora que me escuche. Le agradezco su tiempo, le agradezco su atención y pues por el momento me despido. Gracias.